Vamos a conversar con el ingeniero Gilberto Romero, es presidente del Centro de Estudios de Prevención y de Desastres. Se ha hablado en los últimos días particularmente sobre lo que no se ha hecho, más bien muchas veces en cuestiones de prevención, a pesar de que hay instancias que se deberían haber encargado precisamente de estos menesteres, pero para conversar sobre eso y qué se podría mejorar, afianzar y por supuesto proyectar para futuras situaciones, vamos a conversar con el ingeniero Romero. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, hay un concepto que tiene que ver con la gestión de riesgos y de desastres, ¿no? Que en apariencia en nuestro país no se toma generalmente en cuenta. ¿Cuál es su observación respecto a esto, su comentario respecto a esto? Efectivamente, tengo que comenzar diciendo que no es parte de la cultura, ¿no?, institucional gestionar los riesgos, ¿no? Y se toman decisiones de desarrollo a todo nivel, en todos los sectores, y a nivel también territorial, sin considerar los riesgos, es decir, la posibilidad de que resulten daños y pérdidas por fenómenos naturales que son conocidos, que ocurren en cada parte del país y que se tendrían que considerar, ¿no? Eso es uno de los primeros mensajes. Han ocurrido fenómenos del Niño 88-83, 97-98, el Niño Costero 2017, pero como decimos, las lecciones no han sido aprendidas, ¿no? Y después de cada uno de estos eventos y sabiendo que un cierto número de años se van a repetir, no se hacen los grandes cambios, ¿no?, que se requieren para reducir la posibilidad de daños y pérdidas. ¿Qué lecciones no se han aprendido en ese sentido, ingeniero Romero, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora se habla de, no sé, de defensas ribereñas, de descolmatación, se habla de por ejemplo, zonas que se construyen, se levantan viviendas, en general casas, y que no son adecuadas. ¿Qué es lo que no se ha aprendido? Bueno, si nos ubicamos en alguna de las esferas, que es una de las más afectadas, me refiero al desarrollo de las ciudades, a las viviendas y toda la infraestructura urbana, porque progresivamente estamos avanzando hacia una población mucho más urbana que rural. Gran parte de la población habita entonces ahora en ciudades grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Y estas tienen planes de desarrollo, estas tienen diseño urbano, el cual no está considerando los riesgos asociados a terremotos, a eventos climáticos, ¿no? Y por tanto, siguen creciendo las ciudades, ¿no?, jaloneadas por intereses particulares, ¿no?, grupos que negocian las tierras, que engañan a la población que no tiene conciencia del riesgo y que se pone y se expone demasiado y construyen en lugares inconvenientes y con cero medidas, ¿no?, de reforzamiento y de resistencia frente a este tipo de eventos. Entonces, eso es prevención. Es decir, ya tenemos una serie de vulnerabilidades acumuladas durante décadas y que se pueden ver a través de las viviendas que ya existen en el centro de la ciudad, en las laderas de los cerros, etcétera. Es visible toda la vulnerabilidad que tenemos y lo que podría ocurrirnos en caso de sismo, en caso de lluvias, pero tenemos que pensar al futuro, de aquí para adelante, cómo hacemos para que esto no siga ocurriendo, ¿no? A la vez que ya tenemos responsabilidad de reducir, con grandes programas, grandes inversiones, reducir la vulnerabilidad que ya existe. Usted ha dicho algo muy importante que tiene que ver precisamente con la vivienda y las construcciones y la pertinencia de la zona donde finalmente se construyen, ¿no? Pero este también, suponemos, es un problema transversal, ¿no? Porque hay personas que viven en ciertos lugares, si hablamos aquí de Lima nomás, en zonas peligrosísimas, en las riberas del río Rímac, porque no tienen dónde ir, no tienen
dónde finalmente construir una vivienda, ¿no? Eso responde también a una demanda de vivienda en condiciones mínimas para poder habitarlas y por supuesto que finalmente puedan ser accesibles a la población en general, como usted señala, ¿no? Este progresivo aumento, expansión de habitantes en pequeñas, medianas y grandes ciudades, ¿no? ¿Qué se podría hacer al respecto finalmente? Creo que es cuestión de concepto, ¿no? De concepto. Las ciudades no pueden escapársenos de las manos. El gobernante o los gobernantes no tienen que llevar el timón del crecimiento, de la expansión y del desarrollo urbano, y no están para gestionar lo existente, ¿no? Sino para proyectar hacia el futuro con otra visión, con otro enfoque, un desarrollo más seguro y sostenible. Creo que eso no lo vemos en todas las administraciones municipales que han transitado en la ciudad de Lima, pero también en el resto del país, ¿no? Se instalan y gestionan el transporte urbano, gestionan todo el tema de lo que es el saneamiento, digamos, la basura y tantas cosas, ¿no? Buscando hacer lo mejor posible, pero no se está teniendo una visión de largo plazo y de ver cómo podemos transformar el hábitat en algo más seguro. Eso también depende de una falta de, digamos, de visión, de continuidad en algunos aspectos, como el caso de la prevención, ¿no? Porque muchas veces hemos conversado con algunas autoridades o especialistas y señalan que existen planes de prevención, por ejemplo, en los gobiernos locales, distritales, en fin, pero cada 4 años alguien quiere inventar la pólvora de nuevo y no hay esta proyección que debería ser sostenida en el tiempo y finalmente hacer una sola política, por decirlo así, de Estado, ¿no? En cuestiones de prevención. Cierto, las políticas son de largo plazo. En el caso de lo que se refiere a la gestión del riesgo asociado con eventos naturales, tenemos una política de marzo de 2021, ¿no? Tenemos un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que está pensado en el largo plazo, ¿no? Es un plan, digamos, genera un plan nacional de gestión de riesgos que ya ha sido aprobado también, ¿no? Y entonces, en función de estos instrumentos, tenemos que transversalizar, incorporar transversalmente en todos los sectores del desarrollo, en la vialidad, en el agua y saneamiento, en la agricultura, etcétera, el tema de los riesgos. De lo contrario, vamos a estar haciendo las cosas equivocadamente y luego vamos a tener que enmendar o corregir, ¿no? Por eso se llama la gestión correctiva, ¿no? Aquello que ya se hizo mal y que es necesario reforzar, necesario reubicar, ¿no? Todo lo que es reorganizar, reubicar, etcétera, es porque lo hemos hecho mal. Claro, o las gestiones, digamos, o las políticas de reacción antes de prevención, ¿no? Basadas en algunos casos en lo que podemos solicitar como donaciones, por ejemplo, luego de producir un desastre, ¿no? Cuando hablamos de las heladas o del friaje, cuando hablamos de desastres, de fenómenos naturales como los que suceden actualmente, el fenómeno del Niño, normalmente lo que se ve siempre es eso, ¿no? Acciones que ya están planteadas luego de haber ocurrido una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Se ha hablado en los últimos días, especialmente con respecto a la ciudad de Lima, sobre los sistemas de drenaje, que Lima no está preparada para soportar precipitaciones o lluvias por varias horas con un volumen de agua que probablemente podría afectar las viviendas. ¿Es posible establecer, desarrollar, implementar un sistema de drenajes actualmente en nuestra capital o por lo menos en las zonas donde podría haber mayores problemas si es que se suscitaran lluvias de gran intensidad? Sí, yo creo que tenemos que prepararnos para transitar, de hecho estamos en tránsito hacia un clima tropical. Es decir, que vamos a tener eventos climáticos como el que nos está ocurriendo ahora, con mucha mayor frecuencia, y lo mismo fenómenos del Niño que se van a repetir cada cierto número de años, y cada vez que
ocurren nos destruyen gran cantidad de lo que hemos desarrollado, lo que hemos construido, ¿no? En términos de agricultura, pesca, infraestructura terrestre que se daña y se caen los puentes. Es decir, tenemos pérdidas enormes, ¿no? Y habría que ver también la posibilidad de los seguros para estas infraestructuras educativas, de salud, de puentes, etcétera, puesto que con el recurso del Estado muchas veces no es suficiente para afrontar un desastre de gran magnitud. En lo que refiere a la ciudad de Lima y otras ciudades de la costa, efectivamente no se han diseñado para soportar lluvias y poder evacuarlas, ¿no? Drenarlas adecuadamente hacia lugares ya establecidos, ¿no? Hay escorrentías de lodo que de todas maneras van a bajar, como ya hemos visto en episodios anteriores del Niño, van a bajar por las laderas de los cerros, ¿no? Hacia las partes bajas, sin tener un canal de solución final, ¿no? Entonces, la ciudad no ha contemplado esto, ¿no? Habría que pensarlo en el futuro, si bien algunas obras a desnivel probablemente hayan definido un drenaje para casos de lluvia, pero eso no es común a toda la infraestructura urbana que tenemos en la ciudad. Y las autoridades tendrían que asumir efectivamente un rol con un sentido prospectivo, no solamente corregir y poner parches en las zonas críticas o preocuparse de los ríos y las quebradas a partir del mes de octubre para poner maquinaria y hacer cierto nivel de limpieza. Esto requiere una inversión y una planificación de largo plazo, pero también una voluntad política de reorientar el desarrollo urbano con criterios de seguridad. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Muy amable, que tengan buenas tardes.